y una mirada personal sobre el trabajo matemático de Mario Shevor. Conocí a Mario Shevor en el invierno de aquí y en el verano eterno de Caracas, en agosto del 76, cuando recién llegaba y vivía en casa de Rodrigo Rosena. Me dio una cita para vernos en Sabana Grande, en un sitio muy concurrido venezolano, y desde ese momento hicimos amistad profunda. Lo que pasa es que no hicieron clic en la... No. Mira, perdón, porque yo quise abrir el chat. Bueno, esta conferencia pretende hacer un homenaje a un gran matemático y científico latinoamericano. Mi charla se basará principalmente en mis propios recuerdos y en la gran amistad que hubo entre nosotros, pero tengo que hacer una acotación. Tanto Enrique como Ernesto después de la muerte de Mario, y todavía han recopilado muchas cosas que me sirvieron a mí de base para muchas de las cosas que voy a decir. La primera vez que conocí a Mario fue en 1977, realmente en Caracas. Mario venía de Argentina, donde él y su familia vivieron después del golpe de Estado dado por el ejército aquí en Uruguay. En ese golpe, Mario fue expulsado al UDELAR con varios de sus colegas y fueron recibidos todos en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Una de las cosas que me llama la atención es que no fueron a la Facultad de Ciencias, fueron a la Facultad de Ingeniería. Yo sé por qué. Yo sé, pero después lo hice profesor. Bueno, lo primero es una foto de familia que saqué de la mesita de la casa de Adela, que parece que está viendo, y es Mario con su hermana Clara, que es una foto muy linda, y además como está peinado, ¿no? Y nació en Montevideo en 1939 y falleció en septiembre de 2012. Hizo estudio de ingeniería electromecánica en la Facultad de Ingeniería de Mensura, Universidad de la República, entre el 57 y el 73, y aquí está con su terno y su corbata, ¿verdad? En su tiempo de la universidad. Y su melena. Los posgrados. Hay una cosa que es muy linda, este diploma. El diploma de posgrado en Teoría de Probabilidades, Estadística, Matemática y sus aplicaciones. UNED, Academia Húngara de Ciencias, 1974. Muy importante, porque ese fue un curso organizado por la UNESCO y que Mario frecuentó. Además, hizo ahí dos grandes amigos argentinos, el Mar Sicileo y el Gordo Fernández, que luego vinieron, yo los conocí, exilados en Venezuela, y varias veces nos reunimos. Y aparte de ahí es los dos, ¿no? Ahí voy a después hizo el diploma de études approfondies en la Universidad de París Sur, en Francia, donde la gente lo recordaba como un gran estudiante. Y después hizo la tesis de tercer ciclo de matemática bajo la dirección del gran matemático, probabilista, analista armónico y probabilista de Jean-Pierre. Por Mario me hice muy amigo, bueno, me hice muy amigo. Acá era el Partido Comunista Francés, pero era aristócrata. Entonces uno se acercaba a él y me conseguía en la biblioteca, pensando que yo era bueno como Mario. Entonces me dije, Monsieur León, usted sabe, y me largaba un problema de seria que yo no tenía la más mínima idea. Y yo le decía, Monsieur Carlos, yo de eso no tengo la más mínima idea. Y él se iba, y a la otra vez que me conseguí la biblioteca, claro, él, como yo hice amistad con Kahn a través de Mario, él yo creo que me atribuirá. Después voy a volver sobre Kahn. Aquí está, perdón. Entonces hizo la tesis de doctorado, que terminó en el 72, doctorado de troisième cycle se llamaba, había dos doctorados, doctorado de tercer ciclo, doctorado stage. Mario hizo el doctorado de tercer ciclo muy rápido con Jean-Pierre Camp.
Aquí una foto, también robada de la sala de Adela, ella de la Pellegrino, en donde ellos están en la época, ya Mario pierde pelo, están haciendo una gira por Europa de vacaciones de esa estadía. Sus primeros 3 artículos, y aquí es donde voy a hacer, sus primeros 3 artículos que aparecen en Mansainet son sobre propiedades estadísticas de las funciones de Walsh. Y esto es interesantísimo, porque Mario va a ese curso de la UNESCO, se hace liga con Revers y publica ese artículo. Por cierto, algo en Caracas, Enrique y Mario invitaron a Paul Revers a venir a Caracas y ahí tuve la ocasión de conocer. Después hay un artículo lindísimo que se consigue aquí fácilmente, se llama sobre el problema de barrera de procesos estacionarios gaussianos, que está en esa joya que son las publicaciones del Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de la República. Y después está ya el artículo de su tesis de doctorado sobre el recouvrement du cercle, sobre el recubrimiento del círculo por conjuntos puestos al azar. Ahí toma un viejo problema de Sherpa y lo resuelve. El primero de los 3 fue producto de la visita que hiciera a Hungría con motivo de realizar estudios de posgrado en el marco del programa UNESCO Academia Húngara de Ciencia y fue escrito con el gran matemático húngaro Paul Revers. El segundo apareció en el boletín del IME y para una descripción cito textualmente a Enrique Cavallo. Se trata de una acotación de la probabilidad de que un proceso gaussiano estacionario sobrepase una barrera. El trabajo combina un par de ingredientes propuestos uno por cada autor, a saber, la desigualdad en Lépia y la inmersión de un proceso de parámetro unidimensional en un proceso de incremento de parámetro dimensional para confluir en el resultado después. Aquí está. El test que podríamos hacer es quién propuso qué cosa. No, pero está listo. Aquí viene. ¿Cómo? Ahí viene. No, está bien. Tú dices que le hiciera la pregunta previa para después resolverla. Y yo hubiera pasado el examen, pero aquí. Pero lo lindo es que aquí está la primera página sacada de mí. Yo lo tengo en mi oficina. Está en esos boletines y entonces yo lo dicho que sacar la fotografía de este artículo o de varios programas estacionarios. En el Instituto de Matemáticas. Enrique dice que la parte que cada autor colaboró a partes iguales, Mario con la desigualdad de Lépia y con la inversión. Eso lo dice en la conferencia de Chile. Lo tengo yo. Bueno, actividad docente universitaria y funcional en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, ayudante de clase de Matemática y Actuarial en el 60, ayudante de clase de Matemática 1 del 62 al 73, ayudante de clase de Matemática 2, profesor adjunto de Matemáticas, el profesor adjunto de Matemáticas 2 del 65 al 68. En la misma facultad, concurso de prueba para la producción de un cargo de ayudante de la clase de análisis matemático 2, en el cual fue declarado ganador. En el Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, asistente del 67 al 69, adjunto del 69 al 74 y destituido durante la intervención militar por la universidad, reincorporado y nombrado profesor titular en 1988, cargo en que permaneció hasta el 25/4/98 con apartamiento de carrera desde el 2011 del 90. En la misma facultad, concurso de méritos para prueba de producción de cargo asistente Instituto de Matemáticas y Estadística, el cual fue declarado ganador en el 68. En la Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, profesor titular 73, instituido ante la intervención militar de la Universidad 73-85 y reincorporado 87. A partir de la puesta en funcionamiento de la Facultad de Ciencias del comienzo del 91,
profesor titular de su centro de matemáticas con una interrupción durante el periodo 21-04-98, 15-09-98, y en ese cargo se mantuvo hasta su desaparición. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 1974, en la Universidad Nacional de Luján, Argentina, 1970. Actividad docente en Caracas. Fue profesor titular en la Universidad Simón Bolívar, USB, desde el 76 hasta su regreso a Uruguay. Esa universidad fue creada en 1970 y está dirigida a la docencia e investigación en ciencia y tecnología. No hay, salvo en posgrado, carreras de humanidades y otras. Solamente ciencia y tecnología en pregrado, pero posgrado sí hay. Y está dirigida a la ciencia, investigación en ciencia y tecnología. Hubo allí un numeroso grupo de científicos que se exilaron de Venezuela provenientes del Cono Sur por razones políticas. Más tarde, Mario también fue profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Allí tuve el gran placer de ser su primer estudiante de doctorado. Además de continuar en Caracas su colaboración con Enrique Cabañas, también colaboró con el matemático venezolano Joaquín Ortega. Y aquí está una foto en la casa de Marc Lavier, en Ixuribe, con Joaquín Ortega. Están los dos con la típica expresión de Mario con la mano metida en él, cuando estaba argumentando. La actividad matemática de nuestro grupo en Caracas se desarrolló principalmente en el Seminario de Probabilidad y Estadística Matemática de Caracas. Era una actividad semanal y sus fundadores fueron Mario y Enrique Cabañas, que también estaba en Caracas en la USB. Seminario que luego, como dice siempre Ernesto, continuó aquí cuando ellos regresaron a Montevideo. Principales trabajos en Venezuela y a regreso al Uruguay. Dado que yo he estado cerca, es sobre todo de esa parte, me voy a detener en el trabajo en Caracas. Entonces, el primer trabajo que voy a reseñar es el máximo de la hoja browniana. El primer trabajo de investigación de Mario con el que tuve contacto fue un estudio de la distribución del máximo de la hoja browniana con parámetros en R2. Un trabajo conjunto con Enrique y se basaba en una ecuación diferencial parcial que satisface la función de densidad de probabilidad del máximo que Enrique había mostrado tiempo atrás. Esta es una simulación de la hoja browniana bidimensional. Es en cada coordenada, en cada tanto vertical como horizontal, tenemos como un movimiento browniano, pero esa superposición genera la hoja browniana. El artículo se publicó en The Annals of Probability, volumen 10, y de 1980. Precisemos sus resultados. Voy a ser muy esquemático, pero creo que algo entendí en aquella época. Algo entendí ahora. En aquella época yo tomaba nota. Muy difícil. Sea beta de X la hoja browniana estándar y definamos el supremo de esta hoja y definamos densidad de probabilidad con respecto al Z, ¿verdad? De esa manera, un poco curiosa, que M de X es menor que U y beta de X menos Y es mayor que U menos. Después, depende de X y solo a través del producto. Se muestra que esa función solamente depende de X y a través del producto y satisface entonces como variable del producto que esta inecuación diferencial, que la derivada segunda de P con respecto a Z dos veces para la derivada de P con respecto a T es mayor o igual que 0 y esta segunda No, como hay luz ahí, eso no funciona. La segunda queda claro cuál es. Y la segunda es una ecuación. Fíjense que hay son ecuaciones un poco extrañas. Y resolverlas fue un truco de focos. A continuación se muestra un límite superior de P utilizando las propiedades probabilísticas de la hoja browniana. En efecto, si phi es la densidad gaussiana estándar y definiendo P0 TZ, esa expresión que está ahí en el primer plano, se cumple que la densidad que estamos buscando verifica
esta desigualdad y eso es un cálculo que se basó en algunos trabajos previos de gente que había estudiado esto. Pero posteriormente, las inecuaciones diferenciales parciales precedentes proporcionan un límite inferior que se obtiene mediante la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial correspondiente con condiciones de contorno adecuadas. Esta cuota es mucho más difícil de obtener. Yo recuerdo Mario paseándose con el libro de Wheeler, de Hitch Equation, porque él ahí decía que ahí estaba la solución y también recuerdo muchas veces cuando yo iba a trabajar con Mario a su casa, conversaciones largas entre él y Rick por teléfono sobre transmitiéndose esta solución. El trabajo de la solución de las ecuaciones derivadas parciales recibe un gran talento, exhibe un gran talento realmente. Ok, entonces esto es el primer trabajo y ese trabajo, una cosa muy interesante, nos fue contado con nosotros en el seminario. Sí, se tomó varias sesiones del seminario y tomábamos nota y Enrique nos distribuía unas hojas que estaban engrapadas por delante y por detrás con su letra chiquitita en donde estaba bien desarrollado el tema. Ahora, luego viene el conjunto de nivel para campos gaussianos, el segundo. Poco tiempo después de la finalización del trabajo de la obra, Mario comenzó a estudiar el trabajo de Wright sobre las luces de procesos gaussianos. Su interés se centra en entender la famosa fórmula de Kapp-Rice a procesos que tienen parámetros en el red. Se definen los cruces al nivel U de un proceso gaussiano regular en el intervalo 0t como la variable aleatoria n de t y u, que son los t que son menores que t mayúscula, dados que x de t igual a 1. Markov y Stephen Rice en 1943 dieron una fórmula para calcular la esperanza de esta variable. Quizás una acotación. K estaba interesado en el número de raíces de un polinomio aleatorio con coeficientes gaussianos y Rice estaba interesado en problemas de ruido, porque Rice tenía una vocación, era un ingeniero eléctrico y estaba interesado en el problema de ruido. Sin embargo, la demostración coincide y en el comentarista del artículo de Rice en Mac Review, como se llamaba antes, Katz, y Katz dice que el trabajo de Rice es equivalente, el trabajo de demostración de la fórmula, es equivalente al trabajo que él hace con dos objetivos completamente distintos. Número de esperanza, el número de raíces de un polinomio algebraico normal, con coeficientes normales estándar, y el de Rice, que es un proceso estacionario que tenga derivadas gaussiano y cantar la número. Pero la demostración más o menos similar. ¿Es el conjunto de los tiempos o el cardinal? Es el cardinal. Ahí aquí debería haber aparecido el cardinal de los Mario generalizó esta fórmula al caso multidimensional, quizás una precisión. Enrique había hecho una primera demostración con un alumno y que salió en Pacific Journal, y Mario siguió estudiando y regresó de una escuela en Río de Janeiro, o en Sao Paulo, no recuerdo, enamorado que había descubierto los trabajos de Miranda y de Di Giorgi sobre el perímetro, la generalización de la noción de perímetro. Consideramos un campo aleatorio gaussiano suficientemente suave. La noción que generaliza los cruces es la curva de nivel. Ahí sí, no, la curva de nivel es esto, y después, en realidad, lo que interesa es su longitud, la longitud de la curva de nivel. Entonces, el primer clásico resultado es la fórmula de Coaria o de Aria, de Coaria en este caso. Es decir, que si yo tengo G en una función continua
y yo calculo la integral con respecto a la longitud de la curva de nivel de cualquier función X, y obtengo esa igualdad. Esa es una fórmula de cambio de variable para funciones que no son inyectivas. Por supuesto, aquí es de RD en R, entonces, como es inyectiva, entonces es una modificación. Si uno toma esperanza, ahora supongo que XS es un proceso gaussiano, un campo gaussiano estacional, yo tomo esperanza de los dos lados, supongo que G es positiva, aplico Tonelli, ¿verdad? Y entonces, si yo tomo esperanza de este lado, me da la esperanza de esto, porque es determinística, y si tomo esperanza del otro lado, me da la esperanza de esto, que yo puedo condicionar a que XS sea igual a U, y entonces obtengo una relación. Si ustedes se dan cuenta, aparece G de U de los dos lados. Y por dualidad simplemente, la esperanza de G de C de U de T igual a esa expresión. Para todo. Para casi todo. Y ese es el gran problema. Muy sencillo esta demostración, pero una demostración que dice para casi todo. Y si usted está estudiando el número de cero del polinomio, le interesa U igual 0. No U, no es si 0 es casi todo o no es casi todo, ¿verdad? Y ahí es donde está la dificultad profunda de esas dos cosas. Porque por una parte hay que definir qué significa la longitud para el proceso, la longitud de curva, ¿verdad? O no la longitud, la medida, porque en realidad es una variedad de dimensión de -1, si se quiere. Entonces, la medida de esa variedad, ¿qué significado tiene? Entonces, ahí Mario es donde interviene en la noción de perímetro de Di Giorgi, y Enrique, en cambio, toma una visión que después continuó, que es simplemente una generalización de la función implícita. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si yo supiera que tanto el lado izquierdo como el lado derecho, las funciones de U del lado izquierdo y del lado derecho, no me importa un poquito, son continuas, cuando varío el U, entonces la igualdad casi segura se convierte en seguro. En el caso gaussiano, trabajar este término es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque en el caso gaussiano, las esperanzas condicionales simplemente se hacen por proyección, y al hacerlas por proyección, uno obtiene una expresión ya no condicional, y al no tener una expresión no condicional donde interviene la gaussiana, en ese caso es más o menos sencillo probar que el lado derecho es continuo. El lado izquierdo, para que el lado izquierdo sea continuo, tengo que estudiar cómo varía la longitud de curva, ¿verdad? Cuando me muevo en el nivel. Y eso, ahí hay problemas, porque si tropiezo con un punto crítico, es decir, con que el gradiente valga 0, entonces ya se rompe la continuidad. Entonces aquí, esto es lo que acabo de decir, la relación anterior implica que para casi todo U, con respecto a la medida del eje, se tiene. Esta fórmula se conoce como fórmula de Cartwright para acá. Entonces, el problema está en cómo, repito, si el campo es gaussiano, el lado derecho, yo sé, tengo herramientas, que es la fórmula de regresión, para trabajarlo. El lado izquierdo es un problema de geometría, Mario utiliza la definición de L como un perímetro generalizado de Di Giorgi, y a partir de ahí da condiciones de continuidad. Enrique hace más bien, construye un conjunto de cartas, y a partir del conjunto de cartas utiliza el teorema de la función implícita para moverse. Y entonces también ahí demuestra la continuidad. Y entonces hay como dos caminos. Mario estudió algunas cuestiones interesantes que citamos a continuación. En primer lugar, el conjunto de nivel puede ser muy irregular, y son necesarias algunas nociones de geometría integral para definir de manera correcta su longitud. Mario tomó la noción del parámetro de Di Giorgi, con ello fue capaz de establecer una forma correcta de la definición de L en CDU y la condición de continuidad. 2. La fórmula precedente de Cartwright solo es válida para casi todos los niveles U, pero en las aplicaciones se necesita una fórmula de este tipo para algunos niveles específicos, por ejemplo el nivel 0. Para resolver estas cuestiones, en primer lugar, Mario utiliza el teorema de Bunich-Caillier,
sobre la no existencia de puntos críticos en un nivel fijo con probabilidad 1. Es decir, si yo veo un campo gaussiano que es suficientemente regular y veo el número de puntos críticos a un nivel fijo, la probabilidad que no existan puntos críticos es la probabilidad que existan puntos críticos es cero. Entonces, claro, uno llega, como no existen puntos críticos, entonces ahí sí uno puede perfectamente moverse con teoría de la función implícita, porque puede invertir no es laplaciano, pero digamos, no es jacobiano, no es generalizado, lo puede invertir con rango máximo y en ese momento puede mostrar la continuidad. En segundo lugar, hizo un estudio muy detallado de la continuidad de la función U, de U, siempre que el parámetro del proceso se restrinja a un conjunto compacto U. Tercero, la fórmula de Cartwright también es válida no solo para la longitud de la curva, sino también para las integrales de línea con respecto a la diferencial de la longitud de la curva. En el trabajo Mario se propone una fórmula para las esperanzas yo tomo la medida del conjunto de nivel, ¿verdad? La medida de área del conjunto de nivel, e integro un campo que vive sobre esta área y me muevo en el conjunto de nivel. Importante para la aplicación resulta la fórmula de Cartwright para momentos de orden mayor que uno de estas variables aleatorias. En su libro, Lecture of Mathematics, su faz aleatoria, hay un número importante de estos resultados. Enrique también da este tipo de demostración y lo utiliza para algo que ya hemos hablado, Federico, habló Jean-Marc en la Facultad de Ciencias Económicas, para las pruebas de isotropía del campo. Cuarto, Mario continuó trabajando en el tema de la fórmula de Cartwright todo el resto de su vida. El libro con Jean-Marc Assaïs, Level Set and Stream of Random Process and Field, de Wiley, 2009, es muy buen resumen de su trabajo posterior. Algunas observaciones sobre la importancia del trabajo Mario en las aplicaciones. Han aparecido varios ámbitos en los que las ideas desarrolladas en los trabajos que hemos mencionado antes ocupan un lugar central. A continuación, citamos algunos de ellos. Desde anisotropía basada en Level Set Observation. Esto el artículo de Enrique, el Lecture de Mario del 87, el artículo del 87, y ahora, el año pasado y el año antepasado, han aparecido como 10 artículos sobre pruebas de anisotropía que se inspiran en esas ideas. Aplicaciones al mar aleatorio, se va a toda la escuela sueca de Lindgren, trabajó mucho el mar aleatorio con estas pruebas para determinar velocidades de las crestas, etcétera, etcétera. Óptica y física cuántica, están las dislocaciones, las líneas nodales. Esto es todo un campo que surge a partir de los artículos de Michael Berry en 2001, que una anécdota, yo le entregué, le dije a Mario, vamos a estudiar el artículo de Michael Berry en 2004, 2005. Estaba en Toulouse. Dejé el artículo, sí, déjamelo aquí, quiero. El año siguiente yo regreso y llamaba a Said, que era la oficina donde estaba, me dice, mira dónde está el artículo que le dejé a Mario. Pero en el 2009 regresé y le dije, Mario, vamos a estudiar el artículo de Mario. Y ahí fue el único trabajo que publiqué yo a Said y Don Chevo. Y fue las ideas de Michael Berry sobre este tipo de cosas de innovación, física cuántica, y Bismarck, a Said investigar. Y también una cosa que apareció así, cuando ejemplos que no es gaussiano son los lentes gravitacionales y el número de estrellas que se ven, el número de imágenes estelares que se ven cuando uno ve el recorrido de la luz a través de las diferentes galaxias. Uno de los temas que abordó al final de su vida fue el estudio de raíces reales o conjuntos nodales de polinomios y sistemas de polinomios aleatorios. Dos ejemplos de esta investigación son Almentano-Chevron, sistemas aleatorios de ecuaciones polinomiales, el número esperado de raíces bajo análisis de suavidad, y Assaï-Chevron sobre el número de raíces de sistemas aleatorios de ecuaciones, los teoremas Chuk-Hegme y algunas extensiones.
Su trabajo en este tema ha dado serie a una serie de artículos en donde están, por ejemplo, esa comprendí. Necesito hablar, porque hablé de Shakira, de Federico Dalmau, que es su artículo más citado, un artículo de 4 páginas, y el artículo más citado de Federico. Voy a hablar unas palabras. Federico me vino a visitar a mí, a Grenoble, y me contó ese artículo. Yo quedé sorprendido. Y como me pareció que era muy bueno que Federico tuviera rapidito en su postdoctoral, le escribí acá, le dije, Monsieur Brown, aquí está el último estudiante Mario, que no pudo terminar la tesis con él, la terminó bajo la dirección de Ernesto y colaboramos Germán y yo. Yo quisiera que usted aceptara esto para el corrector. Y él me dijo, me dijo así, si es el último estudiante de Mario, debe ser bueno, pero de todas maneras esto va a referar. Va a referarlo y salió publicado ese artículo. Ese artículo es una joya de 4 páginas de Federico, y repito, un artículo de 4 páginas y es el más citado que él tiene. Después, Federico nos convenció a nosotros, y nosotros no convencimos a Diego y a los demás, porque ahí pusieron al Dropbox la locura, porque pensaban que eso que habíamos empezado Federico y yo era una locura, era extender los resultados de la teorema central límite para los polinomios de Schutz-May para sistemas polinomiales con coeficientes aleatorios que tienen una varianza definida, que es lo que lo define como Schutz-May. Y entonces hubo estos tres artículos que fueron en sucesión. Uno apareció de Letendre, después Letendre, estos dos de Letendre, y después nosotros hicimos un artículo en American Journal of Mathematics, donde nosotros, quiero decir, la cofradía Asahi Alimentaria, Dalmau León. Quiero combinar esta primera parte con el último correo de Mario que me escribió. Lo voy a leer porque estoy emocionado. Querido Chico, y por cierto, arriba decía, de Chávez no te hablo porque ¿qué le voy a hablar de rayas al tigre? No quise contarlo por lo que iba a decir. Entonces dice, tengo varios frentes de lucha. Por un lado, sigo intentando avanzar en el tema de sistemas polinomiales aleatorios. Un tema fascinante y muy difícil. Como te digo más arriba, tuvimos un workshop la semana pasada en Montevideo, donde estuvo Mike Chu, entre otros. Hay muchos temas allí, en particular diversos problemas de matrices aleatorias que surgen y problemas de otras áreas que aparecen como difíciles, de álgebra, de geometría algebraica o geometría diferencial. Todos temas en los que, como tú sabes bien, soy nulo y me debato con armas de cartón y de la buena voluntad de mi colega. Últimamente hemos publicado en conjunto con Felipe Cooker, Teresa Crick y Gregorio Malovic 2 trabajos sobre un algoritmo para contar el número de raíces. Está en revisión un tercero, que en mi opinión es el más interesante y difícil, sobre el número de condiciones de sistemas polinomiales para contar el número de raíces. Este artículo salió luego de la muerte de Mario, en Análisis Mercado. Estamos mirando con Diego y Felipe la complejidad algorítmica de calcular todas las raíces complejas de sistemas polinomiales reales por métodos de homotopía. Se deforma paso a paso un sistema cuyas raíces son conocidas hasta convertirlo en uno próximo al que uno quiere resolver, siguiendo las raíces de manera aproximada. Tenemos dificultades, es un tema difícil, aunque menos difícil de hallar solamente las raíces reales. Es claro que el problema más importante es hallar las raíces reales en un sistema real. Eso es lo que aparece de manera natural en casi todas las aplicaciones, como simplemente hallar el mismo una función de variable. Eso, por ahora, es un gran misterio, aunque uno esté montado sobre los hombros del gigante. Ahora voy a, terminado el CatRise, ahora voy a pasar a otras de sus objeciones y me quedan 20 minutos, bien, más o menos. Y a mí me parece que estamos compartiendo la presentación. ¿No? Sí, sí, no está el verde. Yo la estoy viendo. Nadie se quejó. Está. Perdón, no dije nada. Entonces, Ya está. Voy a hacer, libre. Perdón.
Voy a empezar con un teorema que solo salió en el Corventur de la Academia de Ciencias. Sea X de T, movimiento uraniano estándar. Mario estudió el comportamiento asintótico cuando éxito tiende a cero de la variable aleatoria x de s más x menos x de s sobre raíz de x, cuando se considera para casi todo omega como una yo fijo el omega y tengo una variable en el espacio de medida de b. Como omega, eso lo veo como una variable para omega fijo, como para casi todo omega, digamos, pero pensemos que nos quitamos el conjunto de probabilidad cero, para agarro omega y eso me da una variable aleatoria en el espacio de la medida de b, ¿verdad? Denotemos fila de distribución gaussiana estándar. Lo que muestra Mario es que la medida del lambda es la medida de b, la medida de los s menores o iguales que t, de que está, por eso vean que nosotros en general los probabilistas no metemos el omega, pero quiero decir que el omega está fijo, ¿no? Ahí. Entonces, eso converge a T fidel. Es decir, que para casi todo omega, esa variable aleatoria en el espacio de la medida del EBG converge a una variable de Gaussian, ¿verdad? Eso es realmente profundo. Uno lo ve y tiene que pensar un rato, porque en realidad lo que está haciendo es que fija el omega, ve la variable aleatoria y para ese omega fijo hace tender épsilon a cero y ve la distribución de esa variable aleatoria en el espacio de la medida de Becker y esa distribución converge a una distribución. Como consecuencia del resultado anterior, tenemos que si G es una función continua perteneciente a R4, se tiene que la integral, fíjense, aquí estoy integrando con respecto a ds, que es normal, tengo convergencia, tengo convergencia débil de medida arriba para cada omega, en donde se tiene, entonces para cada omega tengo, primero esto converge, y esto es una ley de los grandes números, cuando uno lo ve con cierta posibilidad, y luego, si uno integra ahora una función que depende del integral, queda es la esperanza de GNN, es una gaussiana estándar de la integral de f de x. Utilizando este resultado se puede demostrar lo siguiente. Definamos G, la función G centrada, y S de T épsilon, esto que está aquí, que es simplemente integral a 0 de esa función G centrada. Cuando épsilon tiende a 0, eso converge a otro movimiento browniano. Es decir, yo parto del movimiento browniano, converjo a otro movimiento browniano. Esto denota la convergencia de. Además, si G es una función par, es decir, que se anula, no tiene un elemento, no tiene elemento en cero porque la centré, y no tiene elemento en el primer caso, así que no tiene coordenada cuando lo multiplico por h de 1, percipar eso como h1, el polinomio X, impar por par, la impar es 0. Entonces, el movimiento browniano límite es independiente del movimiento de partida. Es un resultado extraordinario y tengo que agradecer a Mario. Yo trabajé esto, es un resultado que obtuve con inversa, y un día me lo consigo en el pasillo 11, donde íbamos a menudo los dos. Me dice, Chiche, aquí está el teorema de TTAB. Ya por ahí lo habíamos olvidado a publicar el artículo. Y le digo, ay, Mario, nosotros habíamos enviado a publicar artículos. Mario, que era un artículo Macchio, le escribió a George y le dijo, Chichi y Corín ya resolvieron el problema, retiremos el artículo. Pero, como yo soy bueno, le pedí que me dio el manuscrito, y aquí está la primera página del artículo que nunca salió publicado, sobre el mismo teorema del que acabo de hablar, pero que está hecho con un método completamente diferente. El Chevo lo hacen con un método de cálculo estocástico y nosotros lo hacemos con un método de Cao de Wien. Son dos visiones. Con Mario, Con Mario. pero podría publicarse también, porque la información es distinta. Pero con Mario es más. Mario me dijo que no, para esto, yo no quiero a George. Punto. Es decir, después Es su única colaboración. es la única. Y yo lo tengo, yo lo marco, en mi cajón está ahí.
alguna vez. Y es muy interesante porque lo interesante de todo esto fue que luego, pues, sigamos. Mario también estudió el caso de las difusiones. Primero consideremos el movimiento lineal con deriva, bajo ciertas condiciones, la ecuación diferencial estocásticamente una solución débil única que puede expresarse mediante la fórmula de Gibbs-Saló. En primer lugar definimos la martingale exponencial o la exponencial de Dorian, como me acaba de enseñar alguien por ahí. Y bueno, entonces si lo integro con respecto a z de x, simplemente multiplico por la densidad, ¿no? Eso es la fórmula de Gibbs-Saló. Entonces lo interesante es que uno puede demostrar los teoremas a los que hice referencia para el movimiento neuronal, para esta difusión. ¿Por qué? Porque en realidad uno puede demostrar que la convergencia a la que da lugar esta teoría es una convergencia que es débil estable, que conserva las medibilidades. Es decir, es convergencia débil de medida, pero conserva las medibilidades. Entonces, cuando uno muestra la convergencia para una sucesión, inmediatamente como conserva las medibilidades, pasa por el teorema de continuidad, pasa a cualquier sucesión de medidas absolutamente continua con respecto a la que probó inicialmente. Y como las difusiones con Drix son absolutamente continuas con respecto al movimiento lorentziano, los resultados se obtienen como corolario. Solo hay que demostrar que la convergencia es estable. Esa es la parte, digamos, un poquito complicada. Pero una vez que tiene la convergencia estable, se ve. Observación: si la función G-PAL tiene derivadas que es Lipschitz, este último movimiento lorentziano es el mismo que surge en el resultado citado anteriormente para el movimiento lorentziano y por lo tanto independiente de Z. El estudio que hemos comentado anteriormente relativo a la sucesión del movimiento lorentziano y otros procesos de difusión permite a Gonzalo Pereira y Mario construir un estimador no paramétrico de la variación cuadrática para una difusión general unidimensional. Veamos lo que es la demostración. Si bien Mario nunca publicó el trabajo con Mark York, sí continuó trabajando con Gonzalo, publicó este trabajo en Anal de Probabilidad. Este trabajo en que hago referencia. Bueno, en realidad es volver al mismo esquema, pero ahora tengo sigma, que sigma depende de z de s, y supongamos que A, sigma y beta satisfacen la hipótesis para tener existencia de universidad, entonces calculo esta especie de variación cuadrática continua, y a partir de ahí, y los teoremas anteriores, se converge casi seguramente a una función BDT, que es la variación cuadrática, y existe un movimiento browniano ahora de tal manera que la variación cuadrática estimada de la variación cuadrática real sobre raíz de epsilon converge ahora a una integral estocástica, pero dada la independencia de z de s y de w de s, esa es una integral estocástica muy particular, porque condicionada a la sigma álgebra de w de s es una integral del estilo Wiener. Si yo condiciono con la sigma álgebra del proceso original, esto es como si estuviera integrando una función determinista. Entonces es una integral del tipo Wiener. La demostración se basa en el resultado para la difusión con deriva, reduciendo todo a quitarle la deriva con la transformación bien conocida de integral con respecto a la función de distribución de la inversa de la varianza. Y entonces voy a acelerar. Hay otros incrementos del movimiento browniano, porque Mario se dio cuenta que cuando él tenía esto para que si él pensaba la función indicatriz de menos 1, 0, y consideramos la delta de ira aproximada, y convoluciona el proceso original con sigma de epsilon, entonces tiene esta relación muy linda, raíz de epsilon con la derivada de ese proceso, que tiene derivada porque phi es absolutamente continua, es el incremento que él tenía. Entonces dice, bueno, pero ahora cambio sí por cualquier otra función que aproxime la delta de ira, y de hecho permite a varios autores investigadores cercanos formular el problema de la sección anterior para funciones más generales, y lo haremos lo que sí, que asigna densidad de soporte contada con derivada continua, definimos la
la convolución y se tienen los mismos dos teoremas ahora. En el caso en que, ¿por qué era esto? Porque Mario estaba obsesionado con el número de cruces. En el caso en que g de x es el valor absoluto de x, este resultado implica la convergencia débil de los cruces del proceso de x hacia el tiempo local de x. Además de los resultados son válidos también para definiciones generales o integrales estocásticas. Hay un artículo. Perdón, no hay una puerta. Aquí otra puerta. No fue la duda. Disculpen, por favor. Gracias. Muchas gracias. Hay un artículo lindo en las publicaciones del Instituto de Publicaciones de Matemáticas del Uruguay, de la PEMI, de Ernesto con Mario, precioso, pero que extiende todo esto a procesos de salto, y los teoremas son similares y los saltos son bien. Les recomiendo ese artículo porque muy poca gente lo debe conocer, pero no, eso ya lo hemos discutido en este momento. A manera de epílogo, me gustaría señalar que el último currículo de Mario, el último currículo escrito por Mario poco antes de su fallecimiento, aparece mencionado Diego Armentano y Federico Armán como sus dos estudiantes de doctorado que resultaron ser los últimos. Ambos son matemáticos confirmados y mucho de su trabajo posterior de maestría de mucha calidad está inspirado en las ideas. Aquí, una cierta foto y terminamos. El edificio Alder Flores en Caracas, ¿verdad? Donde vivía la familia Chevron Pellegrini, en calle Negrín, La Flores. Esto es en el 95. Enrique, Sonia Nigro, Mario y Adela, y enfrente, los tres primeros estudiantes, Omar Azaíco y Luis Sánchez. Estamos frente a frente en Joaquín de Sartera. Aquí está una foto. Mario, Gerardo Rodríguez, Graciela Saprissa, Ramón Méndez, Roberto Mascaria, Adela Pellegrino, Paola Bermúdez, Laura Espiró y María Villa. Y luego, con Gonzalo Pérez y Ernesto Mordeque hacia el CAPEN de Villa del Mar en 1995. Y bueno, la referencia está el libro de, aquí está el libro con Gambar hasta ahí, y después está nuestros trabajos, los trabajos de los suecos, los trabajos de Enrique, este es el que cité, este trabajo de Enrique, que afortunadamente ahora tiene una versión en su site, estaba en español y era con algunos tipos que hacía difícil, ya bien difícil de lectura los tipos, pero ahora está en el Google site de Esperanza de Integración Aleatorio. Aquí están los dos trabajos con Joaquín, que fue como la primera persona venezolana con que trabajó. Aquí está el artículo de Pereira Shevor que hice referencia, que está en el Probability, y después viene toda una serie de trabajos que están basados, luego vienen sus artículos. Ahí vienen todos sus artículos, y muchísimas gracias. Bueno, preguntas. ¿El Zoom? Tú quieres hacer algo. Si tú quieres hacer algún comentario, tuviste mucho tiempo Después de con esto Mario. no me queda nada que comentar. Yo creo que hay que agradecer a nuestro matemático venezolano uruguayo por la tarea de edición tan importante para que hace Mario. Y tenemos en septiembre el evento dedicado a Gonzalo, ¿no? Que es otro docente joven. Pero bueno, eso sería. Y ya logramos, por cierto, para ese evento, convencer a Liz Granger, la colaboradora de Gonzalo, francesa, para que venga. Lamentablemente, para mí, ella no habla
ni español ni inglés, y yo tengo que hacer la traducción simultánea. Para convencerla, me comprometí a hacer la traducción simultánea. Matías también puede. Sí, yo le dije que mi paciente, tú me ayudas, él sabe. Pero ella me conoce a mí, ¿no? Toda la vida. Entonces, Bueno, yo encontré una carpeta vieja de un trabajo que habíamos empezado con Gonzalo hace una eternidad, donde estaba casi todo escrito a mano. Pues, digamos, ya lo adelanté. Y ahora lo estamos terminando de reescribir, escribiéndolo a Gonzalo con John Aire. Y yo creo que del resultado de discusiones, Gonzalo no habló en un pen de un curso que era público. En una pen Solís. fue el homenaje. No, yo no vi lo que se llama. Que hizo un curso. Un curso donde estaba Kurtz. Kurtz dio una charla, que vino con Nancy García, y Gonzalo, pues me acuerdo siempre, decía, bueno, si la varianza es diferente, las discusiones son singulares. Pero bueno, anda a darte cuenta. Anda a darte cuenta si existe o está. Sí, pero yo ahí le respondería como el señor Enrique. Sí, son singulares, pero yo puedo hacer una modificación que se aproxime a la varianza básica. No, es lo que decía que las preguntas que sean singulares, había algún libro de estadística que no recuerdo el nombre, o sea, como son singulares, bueno, esto no tiene mucho interés porque es fácil de diferenciar, pero en la práctica, vos observás algo y... Pero todo el mundo hace para eso la referencia al teorema de Baxter, que dice que si tú tienes la varianza en sigma de K sobre 2 a la n, eso converge casi seguramente a la varianza. Entonces, te decía, bueno, ya está identificada la varianza, sí, pero lo que pasa es que hay un término de sesgo que viene por la, que es lo único que uno ve, que la discretización, ese término de sesgo, hace que tú tengas un teorema límite. Entonces, lo interesante es estudiar variaciones en la varianza infinitesimales que hacen que la prueba que estés haciendo de diferencia de varianza sea consistente en el sentido de lejano, para decirlo claro. Hay algo de compuesta que usa el hecho de dos procesos singulares y hace el test, efectivamente funciona. No, yo tengo, o sea, me hizo acordar eso y ahora estoy... Digo, porque en ese caso la potencia es 1. Claro. Es como decir, pongan el 0,1 con el 3,4, ¿sí? Sí, pero por eso es que cuando tú haces, te mueves a la de Kant, entonces sí, porque te estás moviendo a la velocidad que te aparece un sesgo, y ese sesgo es el que te permite calcular la potencia. Por eso lo aprendí en Caracas en ese seminario. Bueno, estupendo. Muchísimas gracias por el programa. Encontré, fue el ERPEL 9, 2013, en la página web era de temática y estaba nada más. Pero tengo mi postulación a que la web me pague. Pero el ERPEL de 2013 coincidió con el homenaje que se le hizo a Mario, pero fue cuando presentó Federico su tesis y después del ERPEL. El workshop fue en otro momento. Fue en diciembre. Y esto fue después. Esto fue. Ustedes capaz que se quedaron. Yo vine al principio de esta conjunta, Sí, es una vez que decimos.